Muy contento de encontrarme aquí en este foro y participar y bueno, interactuar también con todos ustedes. Les comento que bueno, les he preparado una plática de también una de las líneas de investigación que forman parte también del pasión que tengo por la nutrición, que en este caso es parte de comprender cuáles son los mecanismos asociados al comportamiento alimentario. Hola, ¿qué tal? Soy el doctor Ulises de la Cruz Mozo, soy profesor investigador del Departamento de Neurociencias del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara. Y bueno, me especializo sobre todo en diferentes mecanismos neurobiológicos relacionados con la alimentación, pero también en el estudio del papel del sistema inmune y los nutrientes. Sí, muchas gracias. Bueno, los comentarios justamente que nos hace en torno a qué pasa con los antojos es algo que, como comenta, es de la vida cotidiana. Todos se nos ha antojado algo, todos hemos visto un alimento que nos llama la atención y pues lo hemos decidido consumir a lo mejor sin tener el deseo del hambre. Entonces, en esta plática como tal, nos habla sobre todo el papel que pueden tener los nutrientes cuando comemos a través de la parte emocional de la alimentación. ¿Qué fue lo que abordamos? Abordamos sobre todo el papel, por ejemplo, de la alimentación fisiológica, la cual a lo largo de la historia evolutiva de las diferentes especies de mamíferos se ha fortalecido con la activación de algo que se llaman los sistemas de recompensa. Es decir, nosotros comemos no solamente para alimentarnos y obtener energía, sino también comemos por la necesidad de cubrir una parte emocional. Entonces, en condiciones fisiológicas o habituales, eso es bueno porque eso nos favorece que tengamos el deseo de comer. Pero ¿qué pasa cuando nosotros nos encontramos ante ciertas situaciones como pueden ser un malestar psicológico, un estado depresivo, un estado ansioso? Pues nos va a llevar a que modulemos una molécula que es muy importante. Esa molécula se llama la dopamina. Y la dopamina como tal, y como clásicamente la hemos escuchado en la vida cotidiana, va a tener un papel en generar no solamente el amor, sino también el deseo, la compulsión. Y tomando este último punto, la compulsión va a ser el eje importante que nos puede llevar al desarrollo de un proceso de adicción de la alimentación. Bueno, les comentaba que es muy interesante porque en los manuales actuales que existen de psiquiatría no se considera como tal una adicción. Sin embargo, los estudios neurobiológicos demuestran que se activan las mismas áreas cerebrales de un proceso adictivo a las drogas. Entonces, lo que vimos fue esta controversia que existe, el paralelismo que existe entre la adicción a los hidratos de carbono y en particular el cómo se mueven los ejes de la dopamina de manera similar a el consumo de drogas. En este aspecto, justamente como la formulación de la pregunta, tenemos muchos ejemplos, ¿no? De la vida cotidiana en donde, por ejemplo, el café con azúcar y el café sin azúcar. Entonces, la mayoría creo que vamos a opinar, aunque yo lo tomo el café sin azúcar, que el café con azúcar tiene un sabor pues más reconfortante, ¿no? Y bueno, ¿qué es lo que sucede, por ejemplo, con la parte nutricional? Si bien hay ya en la época actual mucho conocimiento en torno al hambre emocional y lo que puede suceder en torno a esta, a veces en la consulta o en la práctica clínica se puede pasar por alto el papel que se tiene de la relación de los alimentos con las emociones. Entonces, tener en cuenta que el abordaje para diferentes patologías, como cuando alguien vive con obesidad o cuando alguien tiene algún trastorno psicológico, es multidisciplinario. Necesitamos entonces nosotros la integración de diferentes disciplinas para poder comprender este fenómeno biológico. El nutriólogo pues nos va a ayudar sobre todo a la parte de los regímenes dietéticos y los hábitos alimentarios, pero si ya hay de fondo un malestar psicológico o un trastorno psiquiátrico, va a ser necesario que de la mano, junto con el psiquiatra y el psicólogo, pues se le dé un seguimiento a los pacientes. Recordar que la alimentación y la dopamina que se libera con los alimentos no es mala, es un proceso evolutivo. Como en la mayoría de las patologías, lo malo puede ser su desregulación, cuando se alteran esos mecanismos y lo vemos como la única salida para poder satisfacer la liberación de la dopamina que nos hace sentirnos bien.
Bueno, es muy interesante la pregunta que realizas, sobre todo porque, como bien lo comentas, tenemos ahora un medio social que nos llama por todos lados, ¿sí? El celular pita por todo. Entonces, algo interesante es de que los celulares, las redes sociales también son dopaminérgicas. Entonces, tenemos ahora muchos procesos adictivos y lo que muy probablemente vamos a tener que centrarnos en un futuro es en centrar al paciente y tener una conciencia plena del proceso en el que está. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tenemos ahora un bombardeo gigante de toda la información. Y bueno, eso que nos lleva también que también tengamos que adaptarnos a generar información que pueda llegar al paciente a través de estas redes sociales, pero también concientizarlos que el saber es curar, ¿sí? El saber y el conocer de fuentes verídicas, qué es lo que sucede en nuestro cerebro cuando nos alimentamos, nos puede ayudar a que nosotros tengamos un mejor proceso nutricio.